Compañeros y compañeras, buen día. Debido a las circunstancias que estamos atravesando por el COVID-19, nos encontramos en este canal. Seguramente pronto reanudaremos nuestras labores con normalidad y pronto podremos encontrarnos en el aula. Ojalá que sea muy pronto. Por ahora vamos a trabajar en este canal y adelantaremos la unidad número 4 que trata el tema de la gramática. Primero quisiera explicarte los conceptos, la parte teórica, luego te voy a dar un caso práctico y finalmente vamos a ir al cuaderno de reactivos para dar con las respuestas correctas. Primer concepto: las categorías gramaticales son clases de palabras. Es una forma de agrupar a las palabras, ya por su estructura, ya por su significado o por su función. Las categorías gramaticales que vamos a reconocer son artículo, sustantivo, adjetivo, pronombre, verbo, adverbio, preposición y conjunción. Los artículos son palabras que acompañan a los sustantivos. Los sustantivos son las palabras que nos sirven para nombrar los seres. Los adjetivos son palabras que acompañan a los sustantivos que nos dicen algo acerca de esos sustantivos. Los pronombres son palabras que sirven para reemplazar a los sustantivos. Los verbos son las palabras que se refieren a las acciones y siempre tienen tiempo, modo y persona. Los adverbios son palabras que pueden acompañar verbos, que pueden acompañar adjetivos o que pueden acompañar a otros adverbios. Las preposiciones y las conjunciones son palabras que nos sirven para relacionar dos palabras o dos oraciones o más. Ahí tenemos pues las categorías gramaticales y algunas definiciones sencillas. Vamos ahora a la oración. La oración es la unidad del discurso que expresa una idea completa y cuando es una oración bimembre es porque tiene sujeto y predicado. ¿Qué es el sujeto? El sujeto es aquello de lo que se dice algo, es aquello de lo que se habla en la oración. Podemos identificarlo porque o es quien realiza la acción, lo que realiza la acción, o es aquello de lo que estamos hablando en ese enunciado, de lo que estamos hablando en esa oración. Ese es el sujeto. El predicado es la parte de la oración en la que está lo que decimos del sujeto. En el predicado no puede faltar el verbo. El verbo, que es la categoría gramatical que se refiere a la palabra que empleamos para nombrar las acciones. Ahí tenemos pues la parte teórica, los conceptos de las categorías gramaticales, de la oración, del sujeto y del predicado. Vale la pena indicar que en el sujeto puede haber una palabra o más que sirve como núcleo, es lo más importante del sujeto, y algunos modificadores, como puede ser el artículo y el adjetivo. Hay modificador directo, es el artículo y el adjetivo, y hay modificador indirecto, que siempre es introducido mediante una preposición. Más adelante daremos un ejemplo de esto. En el predicado también podemos reconocer la palabra más importante, el núcleo, y los complementos, que puede ser el complemento directo, el indirecto o el circunstancial. Hay más complementos, pero a nosotros y a nosotras solamente nos interesan esos tres: el directo, el indirecto y el circunstancial. Vamos a dar un ejemplo concreto. Vamos a tratar de identificar todo lo anterior en las siguientes oraciones. Primera oración: el carrito de madera está en el juguetero. Como te puedes dar cuenta, cada palabra está subrayada
Debajo del subrayado está la categoría gramatical correspondiente. En el carrito de madera está en el juguetero, el sujeto es el carrito de madera. Si nos preguntaran cuál es el sujeto, tendríamos que decir que el carrito de madera. El predicado es está en el juguetero. En el sujeto, el carrito de madera, hay una palabra que es la más importante. La palabra más importante es la palabra carrito. Esta palabra, un sustantivo, es el núcleo del sujeto. El artículo el es acompañante del sustantivo carrito. Es un modificador directo de la palabra carrito. Dijimos que los modificadores directos del núcleo del sujeto son el artículo y el adjetivo. Aquí hay un artículo, por lo tanto es un modificador directo del sustantivo carrito. De madera, observa que aquí hay una preposición de. Luego, de madera es el modificador indirecto. Vayamos a el 2. Alicia rompió el espejo. ¿Quién realiza la acción? Alicia. Por lo tanto, Alicia es el sujeto. La palabra Alicia, un sustantivo propio, es el núcleo del sujeto. 3. Raquel entregó la carta a su dueño. ¿Quién realizó la acción? ¿Quién entregó la carta? Raquel. Luego Raquel es el sujeto y la palabra Raquel al mismo tiempo es el núcleo del sujeto. 4. Ayer vimos una serie. El 4 es un ejemplo muy interesante. ¿Cuál es el sujeto? Vamos a tratar de reconocerlo con el verbo. El verbo es vimos. ¿Quién o quiénes realizaron la acción? Tendríamos que decir que nosotros o nosotras. Así tenemos un sujeto que es nosotros o nosotras, según el caso. A esa clase de sujeto le llamamos sujeto tácito o implícito. Cuando sí aparece en la oración se llama sujeto explícito y cuando no, entonces es un sujeto tácito o implícito. En el predicado, ¿cuál es el núcleo? Pues el verbo. Aquí tenemos el núcleo del predicado, el núcleo del predicado, el núcleo del predicado, el núcleo del predicado. Los verbos son siempre núcleo del predicado. El complemento directo siempre responde a la pregunta sobre qué recae la acción del verbo. Por ejemplo, rompió el espejo. ¿Qué rompió? El espejo. Aquí tenemos el complemento directo. El complemento indirecto puede responder a la pregunta ¿a quién o para quién? Raquel entregó la carta a su dueño. ¿A quién o para quién? A su dueño. Ahí tenemos el complemento indirecto. El complemento circunstancial puede responder preguntas como ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿por qué?, ¿para qué?, y otras. En el ejemplo número 4 tenemos ayer vimos una serie. Si preguntamos ¿cuándo?, damos con el complemento circunstancial, ayer. De ese modo podrás hallar al sujeto, al predicado y también a las partes del sujeto y del predicado. Ahora vamos al cuaderno de reactivos. La unidad número 4, gramática, inicia con el reactivo 56. Insisto, esto es un adelanto. Cuando volvamos a vernos en el aula, y ojalá que esto sea muy pronto, vamos a retomar desde el punto en el que nos hayamos quedado. Vamos a la unidad número 4, gramática. Primer reactivo, reactivo 56. El sujeto en una oración puede ser, y la respuesta correcta es C, explícito o tácito. Reactivo 57.
el núcleo del predicado siempre es, y la respuesta correcta es A, el verbo, como lo explicamos hace un momento. Reactivo 58. El verbo puede estar acompañado de los complementos, lo anotamos en la pizarra, complemento directo, complemento indirecto y complemento circunstancial. Luego la respuesta es D, directos, indirectos y circunstanciales. En el reactivo 59, la respuesta correcta es C, permitirán crear. Se trata de un verbo con dos palabras, permitirán y crear. El verbo es permitirá crear. En el reactivo 60, la respuesta es D, vendedora, ya que nos preguntan cuál es el núcleo del sujeto. El núcleo del sujeto es el sustantivo vendedor. En el 61, la respuesta correcta es C, ya que es la única opción que tiene sujeto tácito. Estaba hablando por teléfono en la sala del privado. ¿Quién estaba hablando por teléfono en la sala del privado? Podría ser él, podría ser ella, podría ser yo. Se trata pues de un sujeto tácito o implícito. En el reactivo 62, la respuesta es C, núcleo del sujeto. En el 63, C, permitirá resolver. En el 64, C, estaba llorando en la ventana de la casa. En el 65, A, compró la computadora. En el 66 es A, somos nada ante la muerte infausta. En el 67, la respuesta es el inciso C, ya que el gato es el núcleo del sujeto. En el 68 es B, permitirá terminar. En el reactivo 69, la respuesta es D, viajábamos. En el 70, D, para compañeras, que responde a la pregunta ¿para quién? Este reactivo es a propósito del complemento indirecto. ¿Para quién? Para compañeras. Fabricamos un distintivo para compañeras. Por eso la respuesta es D. 71. Mucho. Es un complemento circunstancial que responde a la pregunta ¿cuánto? Un complemento circunstancial de cantidad o de intensidad. En el reactivo 72, la respuesta es D, un complemento circunstancial. Se trata de la palabra mucho. En la oración, el panorama no cambió mucho. Mucho es un complemento circunstancial. Y hasta aquí la unidad número 4, compañeras y compañeros. Hasta la próxima. Gracias.